Estimados estudiantes, sean bienvenidos. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a iniciar en breve, vamos a esperar unos minutitos más. Es un gusto volver a verlos ahora en un curso recontra financiero, así que empieza la diversión. Vamos a esperar un poquito más para apuntar a la mayor cantidad de conexiones y comenzamos. Muy bien, muchachos, vamos iniciando entonces. Muchas gracias a todos quienes se encuentran conectados. Nuevamente nos encontramos en un curso súper financiero. Me alegra mucho eso, porque nos habíamos visto en contabilidad gerencial, eh, que digamos, combina finanzas, sí, pero es más contable, ¿no? En cambio, ahora vamos a entrar mucho más en la dinámica financiera, particularmente el trading, que es todo un tema en cualquier disciplina, en cualquier industria. Así que vamos con eso. Bueno, antes de comenzar, quería comentarles que he tenido que hacer un viaje por trabajo al interior del país y estoy en una ubicación un poco complicada, con una señal de internet pésima. Ayer dicté clase también desde acá y no pude ni siquiera prender mi cámara, era imposible. La prendía y se colgaba a los 10 segundos. Hoy día tuve reunión en la mañana, igual, así que bueno, eh, es básicamente por la conexión de internet, el Wi-Fi, que es un poco difícil. Ya a partir de la próxima semana espero ya tener mi conexión de siempre y poder compartir distinto, ¿no? Pero bueno, quería comentarles eso. Entonces, el objetivo de este curso, a través de 12 sesiones de hora y media cada una, es desarrollar no solo los conceptos introductorios, sino meternos de lleno al trading y lo que significa eso. La clase de hoy, digamos, me gustaría decirles que es introductoria, en realidad no lo es tanto porque vamos a entrar al detalle de ciertos cálculos que tenemos que hacer para luego sobre ello ir comprendiendo y construyendo el resto del trading. ¿De acuerdo? Eh, la dinámica del curso es bastante similar a la que habíamos llevado en el primer módulo, am, dejando tareas grupales luego de cada clase, y la idea es que ustedes puedan ir entregando esas tareas para yo ir corrigiéndolas y les iré dando feedback al respecto. Muy bien, así que fuera de la participación de clase, fuera de las tareas grupales, el trabajo final y el examen final, el trabajo final y las tareas grupales, pues básicamente con eso se van a defender todo el curso, ¿no? Muy bien. ¿Dudas o comentarios, muchachos, hasta este punto antes de comenzar? Muy bien.
Ok, irán surgiendo dudas entonces conforme vayamos avanzando en los temas de clase. Muy bien. Entonces, em, el trading, y claro, las finanzas avanzadas ya vendrán más adelante, ¿no? Pero el trading es todo un tema hoy en día. Representa una serie de retos, pero sobre todo, creería yo, y me adelanto a decirles, que hay que saber cuándo incurrir en él y cuándo no. Porque las empresas que dependen primordialmente de commodities, y el sector energético no es la excepción, tienden a eh, tratar de asegurar los precios, ya sea de sus productos o de materias primas. Sin embargo, no siempre tienen que hacerlo, porque puede resultar muy caro. Vamos a ver diferentes herramientas financieras que permiten amortiguar hasta cierto punto los riesgos inherentes al movimiento de mercado de los diferentes instrumentos que vamos a revisar, pero no siempre corresponde eh, incurrir en ellos porque algunos son un poco caros, otros son un poco complejos, otros involucran tecnología, entonces no necesariamente es el caso. Entonces, vamos a empezar definiendo el trading y luego vamos ahondando en la dinámica del trading hasta llegar a lo que vamos a ver hoy en términos, digamos, de matemática financiera, ¿no? Que son los rendimientos, las desviaciones estándares, el Sharpe ratio y la interpretación de este para dejar sentadas las bases para ya luego seguir construyendo en la siguiente clase. Muy bien. Entonces, bueno, ya sabemos que el trading, esta es una imagen que le pedí a la inteligencia artificial que generara, ¿no? Ponme a una persona estresada por variaciones de precio de commodities energéticos. Y sí, pues es una imagen, digamos, relativamente estereotipada, ¿no? Pero digamos que el trading no tiene por qué ser necesariamente esto. Además, no todos nosotros nos vamos a dedicar necesariamente a vivir del trading, ¿no? El trading puede ser una herramienta que complemente la gestión de la empresa y no necesariamente algo de lo que vivamos en la realidad. Y si es que vivimos de eso, no solamente vamos a tradear activos energéticos, podemos tradear cualquier tipo de commodity o em, o de moneda o de tasa de interés. Entonces, técnicamente no se restringe a la industria de la energía, pero en este caso deberíamos apuntarlo hacia tratar de reducir la dispersión, tratar de alinear expectativas, tratar de reducir la incertidumbre. Ese debería ser un poco el camino que deberíamos seguir. Muy bien, entonces vamos a ver el trading, definiciones y tipos, el mercado energético como entorno de trading, medición del desempeño en retorno y riesgo, el perfil del trader y dimensión estratégica, y al final vamos a anunciar la tarea grupal 1. Muy bien, entonces, ¿qué es el trading? ¿Cómo definimos trading? ¿Alguien tiene una idea? Bueno, me imagino que sí. ¿Alguno es trader aquí, por cierto? ¿Alguien tradea activos energéticos? ¿O ha tradeado alguna vez? Gonzalo, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Eh, mire, tuvimos recién o estamos terminando un curso que se llama Fundamentos de Trading. Eh, y bueno, nos ha ido algunos bien, a otros no tan bien seguro, pero ahí vamos avanzando con eso. Entonces sí hemos aprendido un poquito de lo que es el trading. Básicamente el objetivo entendemos que es comprar en un momento en que, comprar activos, ¿no? Financieros en algún momento en el que sea conveniente hacerlo. Hay algunas indicaciones, digamos, desde el punto de vista más técnico, cruce de medias móviles, etcétera, algo por ahí, Ujú. y otros indicadores técnicos también, y vender, ojalá en un precio más alto, y si es que en realidad el precio no sube y baja, por ejemplo, poner algún tipo
de, de porcentaje dependiendo de nuestro perfil de riesgo y poner algún stop loss para Ujú. evitar que la pérdida sea muy, muy grande, ¿no? Sí, correcto, absolutamente correcto, muy bien. Ok, fantástico. ¿Y alguien más? ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es el trading? Ah, por cierto, ¿con quién han llevado el curso de fundamentos del trading? Con Nicolás Núñez, Ah, Nicolás Núñez. sí. Ah, fantástico. Ok, perfecto. Ya. Entonces, vamos a definir trading, que bueno, ya lo deberían tener claro, entonces con más razón, ¿no? El trading se refiere a actividad sistémica de compra y venta de instrumentos financieros en general. Tradear significa compra y venta sistemática de un instrumento financiero. Ahora, nosotros obviamente lo contextualizamos a instrumentos específicos del sector energía, como por ejemplo cotizaciones eh, de gas, de petróleo, eh, eléctricas, de generación y distribución, eh, nuevas fuentes como litio o uranio, y en sus variantes de mercado spot o mercados derivados de futuros o forwards, sobre los que también vamos a conversar más adelante. Sin embargo, como decía yo al inicio, hay que saber exactamente cuándo es que vamos a emprender una u otra y si es que vale la pena hacerlo. Porque una empresa de energía no debería jugar en el mercado si es que su giro de negocio no es propiamente el jugar en el mercado. Por tanto, hay que tener eso en consideración. Ahora, respecto al horizonte de corto o mediano plazo, es importante entender que ahí está la gran diferencia con la inversión. Cuando nosotros hablamos de inversión, estamos hablando de una palabra que seguramente la han escuchado, se llama holding. Holding viene de hold, o sea, holding es sostener o sosteniendo, ¿no? O manteniendo. Cuando hablamos de un holding, estamos hablando de quedarnos con la inversión. La compro a largo plazo, quiero vivir de ella. Eso es un holding. Cuando hablamos de trading, no estamos hablando de un holding. Estamos hablando de un quiero comprar hoy para vender en el corto plazo. A veces se da un mediano plazo, sí, pero lo más común es corto. Quiero ganar lo más rápido posible. O quiero invertir en activos que se comporten de manera opuesta, ¿no? A el activo que yo vendo o compro. Por tanto, tiende a ser un horizonte de corto plazo. Por otro lado, tiene que haber una gestión activa del riesgo. Por gestión activa del riesgo, ustedes saben que existen diferentes tipos de riesgo. Los más globales, los más generales son riesgo sistemático y no sistemático. Esos son los dos tipos regulares más comunes de riesgo. El riesgo sistemático, aquel que es inherente al sistema y por tanto el riesgo sistemático no es diversificable, mientras que el riesgo no sistemático es aquel que no depende del sistema y por tanto sí es diversificable. No puede eliminarse, pero puede mitigarse. Ahora, vamos a tratar de generar rendimientos en el corto plazo a través de una gestión activa del riesgo y vamos a definir quién necesita hacer trading. ¿Quién lo necesita? Aquellas empresas que realmente necesitan o requieren llevar un control sobre los precios, ya sea de sus insumos o de sus bienes producidos y vendidos. Lo digo porque, y con conocimiento de causa además, porque en algunas consultorías que he realizado, he visto cómo algunas empresas han incurrido en gastos demasiado excesivos
por tratar de cubrirse de riesgos que más barato le hubiese salido ser víctima del riesgo que cubrirse de ese riesgo. Entonces, no siempre es lo más conveniente optar por la cobertura de ese riesgo, porque hay que medir también la volatilidad y cuánto cuesta cubrirte de ese riesgo. Muy bien, entonces, corto plazo, gestión activa del riesgo y solamente aquellas empresas que realmente necesiten o requieran hacer trading. Hacer trading solo por hacer no es lo más conveniente y expone a la empresa a una serie de riesgos que van más allá de su giro de negocio. Por otro lado, el trading versus la inversión tradicional, como les comentaba, el trading tiene una frecuencia muy alta, tiene un enfoque táctico, no estratégico, es corto plazo, es más reactivo, busca aprovechar oportunidades coyunturales. De hecho, las oportunidades coyunturales son un poco lo que está pasando en el mundo ahorita, ¿no? Eh, no sé hasta qué punto, aunque claro, ahora podemos esperar de todo, no sé hasta qué punto será verdad que Estados Unidos ya está, según las noticias sensacionalistas y las no tanto, Estados Unidos está preparado y listo para atacar Irán, según las noticias, ¿no? Entonces, claro, si eso ocurriera, va a haber movimientos de precios internacionales, porque hasta el momento el mundo no ve con buenos ojos que Donald Trump esté tan inquieto en general. Se ve como una mala señal. Esa es la razón por la que el dólar está tan bajo, esa es la razón por la que el dólar se ha disparado tanto, esa es la razón por la que los activos de refugio se han disparado, esa es la razón por la que los bonos europeos están mejor posicionados que los americanos en este momento. Eh, pero esa situación podría revertirse en cualquier momento. Ahora, no creo que sea en el corto plazo, porque si además Estados Unidos se mete en Irán, va a haber pues una convulsión en el mundo adicional. Pero esto, digamos, es una discusión de corto plazo. O bueno, así como que ayer en Perú cambiamos de presidente y el sol ni se movió, ¿no? El tipo de cambio se mantiene exactamente igual y a ver, es parte del fenómeno peruano de hace 20 años. Sin embargo, la inversión requiere un horizonte de tiempo largo, tiene un enfoque estructural, es diferente, se maneja distinto. Muy bien, y ahí viene el concepto de holding al que yo me refería, ¿no? Ok, luego tenemos el trading discrecional y el trading sistemático. Aquí digamos que el trading discrecional es el más delicado, es del que muchos hablan, decisiones basadas en el propio juicio de las personas. Eh, en base, si quieren, a un análisis técnico, que vamos a ver más adelante también, pero que al fin y al cabo depende de un juicio primordialmente humano, por más que haya tecnología de por medio. La tecnología, por haber tecnología, ya no lo hace un trading sistemático. El hecho de que el ser humano tenga que interpretar indicadores y aún así incorporar información no financiera hace que sea discrecional. Y ese, digamos, es el principal reto de inversionistas en general, de corto plazo, los traders, ¿no? Pero en el caso del riesgo, perdón, del trading sistemático, las reglas cuantitativas son predefinidas en algoritmos que se programan para tomar decisiones y hacer sugerencias de inversión. Obviamente configuradas de acuerdo al perfil del inversor, de acuerdo al riesgo involucrado en, en la operación, pero claro, que lo haga una máquina es mucho más factible, ¿no? En este momento, con la inteligencia artificial, sí es posible configurar órdenes de trading. Eso es bien interesante, ¿eh? Claro, no es que te vas a volver millonario, pero tienes que tener cuidado, evidentemente, con el apalancamiento de cada orden, ¿no? Porque si es que abres una orden, ya sea de compra o de venta, al abrir una orden de compra o venta, te estás arriesgando
en base al apalancamiento a perder muy rápido, ¿no? Que por un latigazo del mercado, entiendas el latigazo como una subida y bajada de precio muy estrepitosa que genera un pico momentáneo, ese latigazo es como un estornudo, ¿no? Y sales expectorado del sistema porque tu orden se cierra por un precio, por un pico, ya sea en realidad un pico o un valle también, ¿no? Que puede ser en caso de una orden de venta en lugar de una orden de compra. Bueno, entonces, lo ideal sería contar con la mayor cantidad de tecnología posible, pero considerando que el juicio humano siempre va a estar de por medio. Muy bien. Entonces, tenemos el mercado energético como entorno de trading. Eso es interesante. El mercado energético es un mercado que impacta a todos. Es un o pertenece a un entorno absolutamente global. Lo que pase en el Medio Oriente impacta directamente y muy rápido a todos los mercados, incluidos nosotros. Tiene regulación que afecta a los precios internacionales, pero claro, también está las elasticidades de oferta y demanda, la disponibilidad de la oferta y la demanda, y el hecho de calcular la sensibilidad de qué ocurre cuando el precio sube o baja y cómo se afecta la cantidad demandada. También está su naturaleza económica de los sustitutos naturales, como por ejemplo tener la posibilidad de no solamente utilizar energía del petróleo o energía eléctrica, sino también gas natural, gas licuado de petróleo, energía eólica, con las inversiones iniciales que requieren, obviamente, ¿no? Pero digamos que el mundo tiene que funcionar alrededor de un combustible en particular. No podemos funcionar, por desgracia, aún únicamente dependiendo de energía solar del planeta entero, ¿no? Sería lo bonito, pero no se puede. Entonces, cada activo va a estar sujeto a su propia oferta y a su propia demanda. Obviamente, el plano del que hablamos es, evidentemente, el mundo entero. En este momento, probablemente lo que más mueve la aguja en el mercado es eh, o son las acciones que Estados Unidos está emprendiendo en diferentes rincones del planeta. Eh, una de las, una de las jugadas más interesantes de los últimos tiempos ha sido, sin duda alguna, la captura de Nicolás Maduro, ¿no? En una operación espectacular, quirúrgica, que permitió extraer al expresidente y que ha generado pues una serie de reacciones alrededor del mundo. Obviamente esto, y solamente para efectos de no dejar de desarrollar el punto, obedece a una lógica meramente competitiva, no de mercado y no, eh, sí, pues no de mercado en realidad. Es una movida geopolítica porque Estados Unidos, no sé si lo han discutido en algún curso, seguramente sí, Estados Unidos empezó a intervenir buques petroleros y luego capturó a Nicolás Maduro, pero en una coyuntura en donde la gasolina en Estados Unidos estaba con precios bastante bajos. O sea, si la gasolina está con precios altos en Estados Unidos y Estados Unidos interviene en Venezuela para tratar de bajar sus precios, bueno, podría haber hecho más sentido con las teorías que giran en torno a que Estados Unidos quiere hacerse del petróleo venezolano. Pero eso es lo gracioso. Venezuela, o Nicolás Maduro en particular, despotricaba contra Estados Unidos y decía que eran los imperialistas, ¿no? Los sinvergüenza, los desgraciados. Pero le vendían petróleo igual. El petróleo se vendía, los buques salían hacia Estados Unidos. Eso se sabía. Entonces, el precio del petróleo en Estados Unidos era bajo. ¿Qué es lo que Estados Unidos está tratando de hacer? Bueno, bien sencillo. Estados Unidos no quiere hacerse el petróleo venezolano. Lo que quiere Estados Unidos es que el petróleo venezolano no vaya a China o a Irán o a Rusia.
Entonces, claro, Estados Unidos no quiere el petróleo venezolano, lo que quiere es que no llegue a sus principales adversarios. Y eso sí hace más sentido, porque el 70% del petróleo importado de China proviene de Venezuela. Es decir, de lo que importa China en petróleo, el 70% es venezolano. Tú le cortas esa fuente energética y pones en serios aprietos a los chinos, ¿no? Lo que sea que quiera hacer China, en parte lo tiene que hacer con petróleo. Entonces, esa es un poco la intención. Y eso influye evidentemente sobre la oferta y la demanda por las cantidades y por ende en los precios internacionales. Muy bien, entonces la naturaleza del mercado energético es súper geopolítica, es estratégica. Por desgracia, hay otras cosas que no influyen, como les comentaba, el hecho de que salga un presidente y entre otro en el Perú no afecta en nada. Los activos financieros, los portafolios de inversiones, el tipo de cambio, la disponibilidad de materias primas, digamos, no se afecta. En cambio, una modificación en el plano geopolítico internacional va a afectar automáticamente a el petróleo en particular y ya en menor medida a otras fuentes energéticas. Por ejemplo, estamos hablando de diferentes activos que clasifiqué en 5 grupos. El primero, el petróleo y derivados, ¿no? Del Texas Intermediate de Estados Unidos, el Brent de Europa, el Dubai Oman de Medio Oriente, la gasolina RBOB de USA, ¿no? Estados Unidos, el Heating Oil Futures, Estados Unidos y el Gasoil de Europa. Entiéndase, diferentes mercados que principalmente se concentran en Estados Unidos, Europa y Medio Oriente, básicamente, ¿no? Donde se cotizan precios internacionales de barriles de petróleo crudo. Por otro lado, también tenemos mercados de gas natural, como el Henry Hub de Estados Unidos, el MVP de Reino Unido, el TTF, el Tidal Transfer Facility de Países Bajos, o el LNG Futures, que en realidad es global. Principalmente se negocia en Asia, pero, eh, pero es global. Todos tienen acceso al LNG Futures. Por otro lado, tenemos la electricidad. En el caso de la electricidad, tenemos el PGM, que es estadounidense, igual que el ERCOT Power Futures, Estados Unidos. El Nord Pole, ahí sí, países nórdicos, ¿no? Noruega, Suecia, Finlandia. Y el EEX Power Futures de Alemania, donde también se cotizan precios internacionales eléctricos. En el caso del carbón, tenemos primordialmente dos, ¿no? El API2, que es de Europa, y el Newcastle, que es el australiano. Y todos los días el precio del carbón también sube y baja, igual que electricidad, petróleo y gas natural. Y tenemos otro grupo interesante, que es la transición energética o eh, las nuevas cotizaciones que giran en torno a primordialmente, a las emisiones de CO2. Porque en Estados Unidos y en Europa ya se han puesto límites a las emisiones de CO2 de parte de ciertas empresas y el CO2, la cantidad de CO2 emanada, tiene un costo ahora. Para poder emanar más, puedes comprarle títulos valores que representan cantidad de CO2 emitida a otra empresa. Por ejemplo, una empresa le compra al gobierno títulos valores o permisos para emanar, pues, qué sé yo, 1 millón de toneladas de CO2, pero solamente consume 800.000 kilos de CO2, le quedan 200.000, esos 200.000 se los puede vender a otra empresa que también compró 1 millón y se quedó corta, entonces negocian para que la empresa deficitaria de CO2 le compre a la superavitaria de CO2 los títulos para poder emanar, porque la idea es tratar de controlar la cantidad total de CO2 emitida, ¿no?
No es tanto restringir por empresa, finalmente va a haber unas que necesiten más que otras. Y en el caso del litio, primordialmente en China, el Lithium Carbonate Futures, precios futuros del litio, y el uranio, el U3O8, que es global, ¿no? Ahora, casi todos negocian o cotizan formalmente en, así como existen bolsas de valores, porque ustedes saben que los valores o títulos valores corresponden principalmente a acciones y bonos, pero también son letras, pagarés, y no solamente son bonos, sino letras del tesoro, ¿no? Porque a la deuda de largo plazo se le llama bonos y a la de corto plazo se le llama letras. Entonces, estos títulos valores eh, se transan en bolsas de valores, bueno, valga la redundancia, ¿no? Pero así es. Pero también existen bolsas de productos, y las bolsas de productos son, o mejor dicho, la bolsa de productos más grande del mundo es, sin duda alguna, la CME Group, la Chicago Mercantile Exchange, o la Bolsa de Intercambio Mercantil de Chicago. El CME Group tiene una historia súper interesante, tiene más de 120 o 130 años de funcionamiento. Si mal no recuerdo, empezaron transando solamente huevos y carbón, creo, o huevos y algo más. Y fue creciendo a lo largo del tiempo hasta convertirse en el grupo gigantesco que es hoy. Y no es otra cosa que el espacio donde la oferta y la demanda convergen para precios futuros de bienes. Futuros, opciones, forwards, swaps. Estamos hablando de instrumentos derivados, ya sea de un solo activo o de un portafolio de activos, pero no estamos hablando de claramente una bolsa de valores, ¿no? Sino ya de una bolsa de productos en donde se transa esto. Ok, entonces quería nada más ponerlos en contexto de dónde ocurren estas cosas, y es primordial, bueno, ahí en todos lados, pero primordialmente el mercado más grande del mundo es el CME Group, el de Chicago, ¿no? Ok, entonces vamos a medición del riesgo, medición del desempeño en términos de retorno y riesgo. Como sabemos, nosotros, bueno, hasta aquí, ¿alguna duda, muchachos? ¿Consultas, comentarios? Gonzalo, adelante. Una pregunta ahí. Veo que en lo que mostrabas hace un ratito hay un concepto de futuros. No sé si Sí, podrías dar un poquito de luces sobre por eso, si lo supuesto. vamos a ver más adelante. Sí, claro, está en la próxima clase, clase 2. Y cuando hablamos de futuros, estamos hablando de verdaderamente un universo paralelo, porque esto es todo un problema. Pero digámoslo así, adelantando un poco para que no se queden con la duda para la próxima clase. Cuando nosotros enfrentamos incertidumbre, que de hecho lo hacemos todo el tiempo, pero es una incertidumbre que pone en riesgo mis resultados financieros, lo que ocurre es que yo busco a la contraparte para tratar de pactar un precio para que se respete en el futuro. Y esa es la razón por la que se le llama futuros. El término futuro es técnicamente el único que debería existir, solamente que se le suele llamar futuros a los contratos que se negocian en un mercado bursátil, y se les llama forwards a los que se negocian en un mercado extrabursátil. Por ejemplo, si yo quisiera firmar un forward o un futuro de tipo de cambio con un banco, no se va a llamar futuro, se va a llamar forward, porque lo he negociado fuera de una bolsa de valores. Y así como los futuros o forwards, también hay opciones y también hay swaps, que son intercambios que ya no involucran pagos, sino simplemente intercambio de activos. Un swap es algo bien sencillo, ¿no? Es como si yo te dijera, Gonzalo, te cambio una vaca por un toro, pero dentro de un año. Te cambio vaca por toro, perfecto. Si para dentro de un año el toro vale más que la vaca, gané yo, porque yo voy a recibir toro, pues. Si la vaca vale más, ganaste tú porque recibes vaca, ¿no? Entonces, no hay formalmente un
precio pactado, sino simplemente un intercambio de bienes. Entonces, eso se da en un contexto futuro, por eso se les llama así. Y bueno, en realidad se llaman instrumentos derivados porque el instrumento derivado no es el bien en sí mismo, sino el contrato que te compromete a comprar y vender en el futuro. Entonces, lo que tú estás comprando o vendiendo formalmente es un contrato, técnicamente. Y como el contrato, el valor del contrato deriva del activo, se le llama instrumentos derivados. Es una tontería, ¿no? Es complicarse más de la cuenta. Pero bueno, estás negociando contratos para ver, para tratar de cubrirte. Ya la próxima clase vamos a entrar en el detalle de operaciones de cobertura, de aseguramiento, las primas de riesgo, cuánto se paga, en qué condiciones se usan y cuánto cuestan. Porque de hecho suelen ser un poco más caros que operaciones regulares de cobertura. Eso es un poco la dinámica de la... Es para asegurar precios futuros, ¿no? Y siempre pues va a haber un ganador y un perdedor por desgracia, ¿no? Ok, entonces, en cuanto a la medición del desempeño, retorno y riesgo, vamos a ir de menos a más. El retorno parece algo evidente y al principio quizás lo sea, pero luego no lo es tanto. Es importante entender el retorno. Por retorno nos referimos a rentabilidad. ¿Cuánta rentabilidad percibo yo de tradear con un activo en particular? Y sí, lo que ustedes comentaban sobre su curso anterior, efectivamente es así. Hay que tratar de comprar barato y vender caro, ¿no? Pero también se puede vender caro y comprar barato. En su curso anterior llegaron a ver opciones o u órdenes de compra u órdenes de venta. O sea, cómo se gana dinero comprando, pero también se puede ganar dinero vendiendo. Eso lo llegaron a ver en el curso anterior. O sea, la operación contraria a la compra. ¿O le suena opción de compra o opción de venta como opciones contrarias? Ya, si no le suena, ponemos énfasis también dentro de un par de clases más que nos toca ver eh, ese tipo de órdenes. Vamos a ponerle énfasis en la dinámica de lo que representa. Porque no solamente se hace dinero cuando el precio sube, también se hace dinero cuando el precio baja. Eso es lo bacán. Se puede ganar dinero cuando tú sabes que el mercado se va a caer, tú pones la orden contraria. Entonces, vamos a tratar de ahondar en ese punto también. Ok, entonces, en cuanto al retorno se refiere, la idea es que la diferencia de precios entre el precio inicial es lo que va a determinar tu rentabilidad. Por ejemplo, vamos a poner algunos. Un instrumento tiene un precio inicial de 100 y un precio final de 115 luego de un año. ¿Cuál es el rendimiento anual generado? Por eso le decía, vamos a ir de menos a más. Profe, está fácil. Tranquilo, esto es para subir la moral. De ahí vienen los otros tres ejercicios y de ahí vienen los demás. Evidentemente, estamos hablando de un rendimiento de 15%. ¿Están de acuerdo? Compras a 100, vendes a 115, ganas 15, habiendo invertido 100, el retorno es 15%, y como ocurre en un año, entonces es 15% anual. Básicamente esa es la dinámica, ¿no? Eso está fácil, sencillito. Ok. Luego tenemos el punto 2, que es un instrumento tiene un precio inicial de 120 y un precio final de 112 luego de 6 meses. ¿Cuál es el rendimiento anual generado? Entonces, aquí ya entramos en una dinámica de matemática financiera, si se dan cuenta. Porque la idea es tratar de determinar la rentabilidad anualizada. Entonces, apelo a su curso de finanzas corporativas, que ya llevaron finanzas, ¿cierto? ¿O están llevando? ¿Ya llevaron finanzas Sí, corporativas? sí, ya llevamos, ya llevamos. Ya, genial, genial, perfecto. Entonces tienen que haber visto algo de matemática financiera. Vamos a refrescar un poco eso. Y de hecho, estos ejercicios sí ya me los voy a llevar a un Excel. Denme un segundito nada más.
Ya. Ah, bueno, aprovechando, porque yo estoy entrando a esta plantilla, a ver, voy a poner primero acá clase uno, plantilla de clase, ¿no? Ya. Sírvanse, por favor, descargar una plantilla en Excel que he puesto a su disposición, bastante elemental, tiene solamente una relación de precios, nada más. Pero en Canvas, en la clase uno del día de hoy, he publicado un Excel. Entonces, lo que yo voy a hacer es trabajar en una hoja paralela a ese Excel y voy a pegar los ejercicios que estoy por resolver en este momento. Así que, ya. Ya, entonces, de todas maneras vayan descargando el, el Excel que les decía, se llama plantilla de clase y tienen solamente días, 30 días y 30 precios. Con eso, con esa información vamos a apuntar a calcular una serie de cosas cuando llegue el momento. Ok, entonces vamos a desarrollar lo que les decía. Bueno, aquí vamos a colocarnos un poco de zoom. Ya. El instrumento que tiene un precio inicial y un precio final, ¿no? Entonces el P1 es 115, el P0 es 100 y por tanto la rentabilidad corresponde a la fórmula, ¿no? 115 menos 100, cierro paréntesis, sobre 100, ¿no? 115 menos 100 sobre 100. Y con eso determino mi rentabilidad, que en este caso al ser anual ya está anualizada, y me arroja el 15, me debería arrojar el 15% que corresponde de rentabilidad. Ok, entonces efectivamente tengo un 15% y listo. Ya. Ahora vamos con el siguiente ejercicio que decía, tengo un precio inicial de 120 y un precio final de 112. O sea, el P1 es 112, el P0 es 120. Luego de 6 meses, la rentabilidad, nuevamente, precio uno menos precio cero sobre precio cero. Precio uno menos precio cero sobre precio cero. Aquí vemos que más bien el instrumento ha reducido su precio. Por tanto, corresponde una rentabilidad negativa. Estamos viendo una depreciación de este instrumento financiero de 6,67%. 6,67%. Ahora, el problema está, ¿hasta ahí todo bien? ¿Me han seguido bien? ¿Todos bien? Ok, Sí. muchachos. Entonces, fantástico. ¿Qué ocurre? Esta rentabilidad es semestral. Por más que sea pérdida, no importa. Esta rentabilidad es semestral. Por tanto, yo tengo que apuntar a que esta rentabilidad sea anual. Lo que pasa es que es una pérdida, ¿no es cierto? Entonces debo convertir la tasa correspondiente. Un error bastante común es el siguiente. Fíjense, para yo poder calcular
una tasa efectiva anual de rentabilidad, porque esta es una tasa efectiva semestral, una tasa efectiva semestral. Yo lo que necesito es una tasa efectiva anual. Normalmente la conversión de tasas se realiza de esta forma. Vamos a poner el formato acá. Se realiza de esta forma. Potencia, 1 más la tasa, elevado a lo que yo quiera hacer. En este caso, quiero pasar de semestral a anual. Tendría que elevar al cuadrado menos 1. Ah, perdón. El error es, claro. A veces, por el ser un signo negativo, colocan menos. No obstante, es correcto convertirla como 1 más la tasa, elevado al cuadrado menos 1, y tienen la tasa efectiva anual. Entonces, para convertir tasas efectivas, lo que nosotros necesitamos hacer es siempre colocar igual potencia 1 más la tasa elevado a lo que yo quiero hacer. Si quiero pasar de una semestral a una anual, quiero duplicarla. La potencia será al cuadrado. Si es que quiero, si es que quiero eh, pasar de una trimestral a una anual, elevaría a la cuarta. Si quiero pasar de una anual a una bimestral, tendré que elevar a la un sexto, ¿no es cierto? Porque hay 6 bimestres en un año. Entonces, para pasar de una bimestral a una anual será a la sexta. Pero al revés, de una anual a una semestral será elevado a la un sexto. Para partirla en 6, solamente que las tasas efectivas no se dividen, sino se tratan con potenciación. Muy bien. Entonces, tenemos una, ahora sí, rentabilidad anualizada, que en este caso es pérdida, de 12,89, siendo que la pérdida es 6,67 semestral. Muy bien. Ahora, también podrían decirnos o podrían darnos como dato directamente la rentabilidad, como el caso 3. Un instrumento presenta una rentabilidad de 3% trimestral. ¿Cuál es la rentabilidad anualizada? Aquí ya no me han dado ni siquiera los precios. Simplemente me han dicho, he ganado 3% en 90 días. Listo. Ok, entonces, si la tasa efectiva trimestral de rendimiento es 3%, lo único que me corresponde es calcular la tasa efectiva anual. Y la tasa efectiva anual corresponderá a, nuevamente, potencia, abro paréntesis, 1 más la tasa, punto y coma, elevado al número de periodos. Quiero pasar de una trimestral a una anual, por tanto, a la cuarta, ¿no es cierto? A la cuarta, cierro, menos 1, tengo 12,55. Muy bien, ya con eso, rentabilidad anualizada. En el caso del ejercicio 4, aquí vemos cómo es que las rentabilidades pueden terminar llevándonos a un portafolio para el que hay que calcular la rentabilidad de acuerdo a cuánto representa cada uno de los instrumentos financieros asociados. Por ejemplo, un portafolio de 3 instrumentos presenta precios iniciales de 100, 85 y 125 y precios finales después de 4 meses de 111, 83 y 130. Los instrumentos participan del portafolio en 40, 38 y 22% respectivamente. ¿Cuál es el rendimiento anual del portafolio? Está interesante, ¿no? Porque tenemos em, para cada uno de los instrumentos, vamos a ponerles, supongamos, instrumento A, instrumento B, instrumento C, precios final e inicial, y decimos, a ver,
Los instrumentos arrancaron con precios de 100, 85 y 125. Y han cerrado en 111, 83 y 130. Además, sé que su participación corresponde a 40% del primer instrumento, 38% el segundo, 22% el tercero. Muy bien. Entonces, para cada uno de los instrumentos, lo que vamos a hacer es primero calcular su rentabilidad. Rentabilidad igual, abro paréntesis, precio uno menos precio cero sobre precio cero. Muy bien. Entonces, ya tenemos rentabilidad de 11% menos 2,35 y 4%. Ahora, sabemos que el instrumento A está ganando 11, el instrumento B está perdiendo dinero, el instrumento C está ganando, pero no tanto, ¿no es cierto? Entonces, nos corresponde ahora calcular el rendimiento a nivel de portafolio. El rendimiento a nivel de portafolio corresponderá a, como portafolio, la suma producto, ¿no? 40% por 11%, 38 por menos 2,35, 22 por 4. Podemos hacer suma producto, ¿no? Suma producto, multiplícame las participaciones, punto y coma, por la matriz de rentabilidades, y con eso me hace la suma producto, ¿no? Multiplica, más, multiplica, suma producto. Entonces, tendríamos un rendimiento combinado conjunto de 4,39%. Ya está. Muy bien. Profesor, disculpe. Sí, adelante. En este caso es indistinto de que se anualice ese 4,39, o es que primero hay que anualizar cada una de las rentabilidades y después multiplicar por la participación. Daría lo mismo, ¿ah? Daría lo mismo. Así Ok, que ahora que tenemos el portafolio de 4,39, podemos anualizar la, mm, la rentabilidad. Efectivamente, esta rentabilidad de portafolio la tenemos a 4 meses. Por tanto, como son cuatrimestrales, la rentabilidad de 11 menos 2 y 4 corresponde a 4 meses. Necesitamos tasa efectiva anual. ¿Alguien podría adelantar cuál sería el resultado de la tasa efectiva anual en base a este resultado de 4,39?
Ok, 13.6. ajá, ya 13.74. Vamos a ver, validemos. Potencia, 1 más la tasa, elevado al cubo, ¿no es cierto? Porque son 4 meses, por tanto hay 3 cuatrimestres, menos 1, efectivamente 13,74. Muy bien, excelente. Listo, ya está. Muy bien. Entonces, tenemos rentabilidades o retornos. Rentabilidades o retornos. Desde luego, algo que acompaña al retorno inherentemente es el riesgo. El riesgo acompaña al retorno. Entonces, lo que debemos hacer es ya no solamente calcular los retornos como promedios o como las variaciones de un precio cero y un precio uno, sino también calcular las desviaciones estándares que surgen de ello. Entonces, brevemente vamos a volver al PowerPoint en el que estábamos. Habíamos visto, segundo, ya, ahora sí. Los retornos, ahora vamos a revisar las desviaciones estándares a través de la volatilidad. En el caso de las desviaciones estándares, se da algo bien particular. La anualización de las mismas, como la desviación estándar no tiene una unidad de medida específica, tiene que ser anualizada a través de la raíz del periodo que yo quiero trabajar. Normalmente las desviaciones estándares se calculan a nivel diario. Entonces, ocurre algo interesante, ¿no? Eh, el número 252 es un número bastante común en trading porque contempla el número de días útiles reales en donde se tradea. Es utópico decir que tradeas 365 días al año. Por tanto, se estima en promedio que se tradea 252 días al año. Por tanto, si tú partes de una desviación estándar diaria, tendrías que multiplicar por la raíz de 252 para anualizarla. Si partes de una desviación estándar semanal, tendrías que multiplicar por la raíz de 52 semanas para anualizarla. Lo propio en la mensual, raíz de 12, y en el trimestre, raíz de 4. Semestre, raíz de 2, ¿no es cierto? Entonces, tengamos eso en cuenta a la hora de resolver lo que a continuación nos van a indicar. Por ejemplo, tenemos retornos de un instrumento de 2%, 1, 1.5, 0 y 0.5. Calcule la desviación estándar. Los retornos de un instrumento son -3, 1, -2, 2.5 y 0.5. Desviación estándar, lo propio con el ejercicio 3. Retornos, calcule desviación estándar. Muy bien. Vamos a pasar esto. Uy, un segundo. Allá, ahora sí. Copiar acá. Ya, segundo más.
Y ahí lo copiamos y lo pegamos acá. Ya está. Ok. Ya, entonces vamos a ejecutarlo. Es bastante parecido en realidad. Los retornos anuales de un instrumento son 2, menos 1, 1.5, 0 y 0.5. Calcule la desviación estándar. Fíjense que en este tipo de análisis suelen haber dos grandes momentos, ¿no? El momento en el que se proponen precios y el momento en el que se proponen rentabilidades. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Precios y rentabilidades. La desviación estándar se calcula sobre las rentabilidades, no sobre los precios. Eso es importante, a manera de nosotros analizar no tanto el precio en sí mismo, porque también se le puede calcular la desviación estándar al precio, pero nosotros estamos analizando retornos, rentabilidades de instrumentos o portafolios. Por tanto, corresponde analizar las rentabilidades en sí mismas. ¿De dónde salen estas rentabilidades? Surgen de analizar precios específicos, en este caso, en un horizonte de un año. Por tanto, tenemos desviaciones, perdón, rentabilidades de instrumento anuales y por tanto, vamos con eso. Primero, 2%, menos 1%, 1.5%, 0% y 0.5%. Listo. Calcule la desviación estándar. Esto puede ser tan sencillo como desvest, ¿no? Desvest y seleccionas. Y tienes tu desviación estándar. La desviación estándar corresponde a la variación hacia la derecha o hacia la izquierda respecto de la media correspondiente. A mayor el porcentaje de desviación estándar, más volátil es el instrumento. Y nosotros lo que queremos es tratar de mantenernos en instrumentos que tengan la menor desviación estándar posible. Algo muy parecido en el caso 2, 3%, 1%, menos 2%, 2.5%, 0.5%. Si yo calculo desviación estándar, 1.97, un poco más alta. 3, 1 menos 2, 2.5 y 0.5. Ya, ok. 2 menos 1, 1.5, 0 y ya. Y aquí, 0.4, 0.6, 0.5, 0.45, 0.55. Calculo y muchísimo más baja, ¿no? La desviación estándar me sale mucho más bajita, lo que me dice que este instrumento tiene fluctuaciones o tiene variaciones mucho más suaves que los otros dos instrumentos. Yo puedo comparar en términos de volatilidad si comparo desviaciones estándares. A mayor desviación estándar, más volátil; a menor desviación estándar, menos volátil. Muy bien. Obviamente la relación entre riesgo y rendimiento es una relación muy conocida, ¿no? Se dice que a mayor riesgo, mayor retorno. En esencia sí, pero a ver, hay que hacer la aclaración, ¿no? A mayor riesgo se espera tener un mayor retorno en realidad. Se espera. Está la expectativa de que a mayor riesgo se dé un mayor retorno, pero también existe la posibilidad de que a mayor riesgo yo pueda perder dinero. Entonces es importante tener eso en consideración.
Muy bien. Luego, aparte de la volatilidad, tenemos, antes de entrar al ratio de Sharpe o Sharpe Ratio, tenemos la tasa libre de riesgo. La tasa libre de riesgo por excelencia en el mercado financiero es o son los bonos del Tesoro americano. Los bonos del Tesoro americano son la forma en que Estados Unidos se financia como gobierno. Es decir, así como el Perú tiene bonos soberanos, y así como Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Paraguay, Bolivia, tienen bonos soberanos, bonos que emiten al mercado y con esos bonos, con la venta de bonos, les dan dólares y los estados financian sus actividades. Lo que popularmente se llamaba deuda externa, ¿no? Hoy el término no es que ha desaparecido, simplemente que ya no se usa tanto porque es evidente, ¿no? Si te compran de afuera, deuda externa. Pero a los que cuando compraban los locales, cuando los bonos peruanos se los compraban peruanos, deuda interna, ¿no? Pero, a ver, es un mundo mucho más globalizado de lo que era antes, cualquiera puede comprar lo que le dé la gana, entonces simplemente colocación de bonos en general, ¿no? Los bonos del Tesoro americano son el activo por excelencia libre de riesgo. ¿Por qué? Primero que hay que tener un punto de comparación, es decir, de dónde me presto o a quién le presto o dónde invierto, comparado con la opción que no tiene riesgo alguno. Los bonos del Tesoro americano existen hace muchos años, de hecho existen desde fines del siglo XIX, pero se popularizaron en el siglo XX a raíz de las dos guerras mundiales. Estados Unidos utilizó bonos para financiar sus campañas bélicas de la época. Lo interesante es que estos bonos se pagaban puntual y luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos gana esa Segunda Guerra Mundial, a Estados Unidos se le pide que el dólar estadounidense sea la moneda de común denominador para todo el mundo, para poder comerciar internacionalmente. Es decir, para dejar de hacer trueques, intercambiar mercaderías o pagar con monedas de oro, se le pidió a Estados Unidos que emitiera dólares para que todo el mundo pueda usarlos, con la condición de que guardara una onza de oro por cada 36 dólares que imprimiera. Y Estados Unidos evidentemente aceptó. Imprimió los dólares para que todo el planeta los usara y no hubo inflación porque los dólares se diluyeron en todo el planeta. Hasta 1972, que Richard Nixon anunció en plena guerra de Vietnam que Estados Unidos ya no cumpliría más el compromiso de guardar una onza de oro por cada 36 dólares impresos. Y en ese momento la economía dejó de estar basada en el oro y pasó a estar basada en la confianza. Desde ese momento, el dólar estadounidense y el oro son activos contrarios. Cuando el dólar sube, el oro baja, y cuando el dólar baja, el oro sube. Así funciona. Lo curioso es, en 2008, en la crisis hipotecaria subprime de Estados Unidos, su mercado financiero estuvo a punto de quebrar por completo. Estuvieron al borde del colapso total. Y Estados Unidos inyectó dinero a las empresas más importantes del sistema financiero para que no colapsaran. ¿Cuánto imprimió? Me parece que 800.000 millones de dólares. ¿Y de dónde sacó la plata de Estados Unidos? No había tiempo para emitir bonos, eso demora. Imprimió la plata y la inyectó al mercado y rescató su economía, con plata recién impresa. Recién Estados Unidos ha terminado de recoger los 800.000 millones poco después de la pandemia, 2021, 2022. Entonces, claro, ¿por qué a los bonos del Tesoro americano se les considera como activos libres de riesgo? La respuesta es que si Estados Unidos no pudiera pagarte,
simplemente imprimiría la plata y te pagaría. Tú le compras un bono a Estados Unidos te va a pagar intereses en dólares, el día que no tenga plata para pagar los intereses, simplemente imprime la plata y te paga. Entonces, esto era teórico hasta antes de la crisis del 2008. Se volvió práctico a raíz de la crisis del 2008. Si Estados Unidos no te puede pagar, simplemente imprime la plata y te paga y se acabó. Porque ellos son los emisores de la moneda en la que los países endeudan externamente. ¿Por qué esto es importante? Bueno, lo ponemos en sencillo. Si un bono del Tesoro americano te paga 5% anual, ¿por qué tú en tu sano juicio aceptarías ganar menos de 5? Si ya sabes que comprando bonos del Tesoro ganas 5 y no incurres en riesgo alguno. Lo que sea que vayas a hacer en paralelo corresponde a un activo financiero que seguramente va a tener un mayor nivel de riesgo, como por ejemplo emprender un nuevo negocio o comprar acciones en la bolsa de valores o prestarle dinero a un amigo. Todo eso tiene más riesgo que comprar bonos del tesoro. Por tanto, si un amigo te pide prestado y te dice, cóbrame 4% anual, olvídate, mejor mete la plata en bonos del tesoro. Esta lógica de la tasa libre de riesgo está estrechamente vinculada al Sharpe ratio o ratio de Sharpe, porque la tasa libre de riesgo entra en el cálculo del ratio de Sharpe. El Sharpe ratio corresponde a el rendimiento promedio menos el rendimiento libre de riesgo sobre la desviación estándar de ese instrumento. ¿Qué quiere decir esto? Una cosa media rara, ¿no? El Sharpe ratio, que es muy usado en trading para medir el nivel de volatilidad, pero claro, profe, ¿no había dicho que la volatilidad se mide en términos de desviación estándar? Sí, es verdad, pero ahora ya no estamos midiendo solo volatilidad, sino literalmente la relación entre rendimiento y volatilidad. ¿Cuánto gano por el riesgo que incurro? Pero ya no es cualquier rentabilidad, es la rentabilidad que está por encima de lo que me pagan los bonos del tesoro. Es bien interesante, ¿no? La interpretación del Sharpe ratio es, yo voy a ganar tantas unidades de rentabilidad por cada unidad de riesgo que asumo. La idea del Sharpe ratio es evidentemente que sea lo más alto posible. Vamos a calcular juntos el ejemplo porque de aquí nos vamos a la plantilla de clase que ustedes ya han descargado y sobre la que yo estaba desarrollando los ejemplos de las diapositivas anteriores. Entonces, vamos a utilizar ahora sí los precios que estaban en la parte izquierda. En la columna B, vamos a usar esos precios que están ahí. ¿Cómo los vamos a usar? Primero, vamos a calcular, acuérdense, nos interesan las rentabilidades. Y por tanto, cuando hablemos de desviación estándar, nos interesará la desviación de las rentabilidades. Por tanto, los precios solamente me van a servir para calcular rentabilidad, pero ya no los voy a volver a usar después. Entonces, a partir del periodo 2, porque siempre necesito un diferencial, ¿no? A partir del periodo 2 o del día 2, calcularé igual paréntesis el precio de hoy menos el precio de ayer, cierro sobre el precio de ayer. El precio de hoy menos el precio de ayer sobre el precio de ayer. Entonces tenemos la variación de 2,45% y voy a calcular esto para cada uno de los días restantes. Y ahí tengo todas mis variaciones.
2,45%, 0,82, 0,42%, casi menos 2%, y así sucesivamente. ¿Hasta ahí vamos bien, muchachos? ¿Tienen los rendimientos promedio? Ok, muy bien. Entonces, a raíz de los rendimientos promedio, nosotros vamos a mejor dicho, de los rendimientos diarios, vamos a calcular el rendimiento promedio. Vamos a ponerlo por acá arriba. El rendimiento promedio será rendimiento, corresponderá al promedio de cada uno de los rendimientos diarios. O sea, 0,15% de rendimiento diario. ¿Eh? Rendimiento diario. Ok. Luego, aparte del rendimiento diario, yo necesito calcular mi desviación estándar. Desviación estándar, selecciono las rentabilidades diarias y tengo mi desviación estándar. 0,0113 o 0,01131. ¿No? Ok, lo que me decía el Sharpe ratio es, yo quiero saber cuántas unidades de rendimiento o rentabilidad tengo por cada unidad de desviación estándar. Pero no solamente por cada unidad de rendimiento, sino por cada unidad de rendimiento que esté por encima del rendimiento mínimo esperado, que sería los bonos del Tesoro americano. Supongamos que los bonos rinden 5% anual. Para poder procesar el Sharpe ratio, yo tengo rendimiento diario y tengo desviación estándar diaria. Los bonos de 5% anual tienen que estar expresados también en términos diarios. Por tanto, potencia 1 más la tasa elevado a la, y aquí viene lo interesante, 1 entre 252, ¿no es cierto? ¿Por qué era 252? Lo mencionó ¿Por qué, perdón? Son los días hábiles. Muy bien, excelente, Dan, tal cual. Los días de trading efectivo. Eso quiere decir que yo no coloco 365 porque estoy considerando siempre para mi cálculo, claro, puedo considerar un día, una semana, un mes, por tanto 12 meses, pero cuando hablamos de días, hablamos de 252, que es el número clásico, ¿no? De días hábiles de trading. Menos uno por fuera y tenemos ya calculada la rentabilidad de los bonos a nivel diario o día de trading, ¿no? Si quieren. Vamos a dejarlo como decimal, porque el problema del Sharpe ratio es que hay que interpretarlo también como decimal. Esa es un poco la complicación. Pero bueno. Entonces, el Sharpe ratio, será el rendimiento que yo obtengo por día menos la rentabilidad
diaria del bono, cierro, entre la desviación estándar, tal cual como eso. Y voy a obtener 0.1194. El Sharpe ratio no tiene unidades, o unidades regulares al menos. Quien diga que esto es 11.94% es que no es tanto así. Interpretación como si fuera un porcentaje, sí, efectivamente. Por cada unidad de riesgo, yo obtengo 0.1194 unidades de rentabilidad. Por encima de la rentabilidad mínima exigida, que son los bonos del Tesoro americano. ¿Cuál es la idea acá? El Sharpe ratio es interesante porque pone en perspectiva qué tanta rentabilidad estoy obteniendo unidad, por cada unidad de riesgo, considerando que la idea es que el Sharpe ratio sea cada vez mayor. Si el Sharpe ratio es mayor, entonces yo voy a obtener más rentabilidad del riesgo que estoy asumiendo. Lo peligroso ahí un poco es que puede haber una gran rentabilidad, pero a costa de un gran riesgo. Entonces, el Sharpe ratio puede ser mayor, pero porque la rentabilidad es gigante y el riesgo también. Entonces, ¿cuál es, digamos, el criterio, cuál debería ser el criterio acá? Deberíamos apuntar a tener un Sharpe ratio que sea mayor, apuntando además que la desviación estándar sea la misma o un poquito menor. Si conforme la desviación estándar se va reduciendo o se mantiene y el Sharpe ratio se va incrementando, entonces representa una buena oportunidad de inversión, porque estás ganando más dinero a costa de no incurrir en riesgo adicional. Esa es un poco la figura, ¿no? Muy bien. Es solamente para hacer una validación rápida de lo que nos falta de la clase. A ver. Ya. Sí, el resto lo vemos, bueno, son un par de cosas nada más. Lo vemos la próxima clase. Pero, ok, habiendo validado eso, me faltó una cosita más. Solamente para Sharpe ratio diario. Sharpe ratio anual. ¿Cómo anualizo? De la misma forma que la desviación estándar. El Sharpe ratio multiplicado por la raíz de 252. Multiplico la raíz de 252 y tengo mi Sharpe ratio anual. Es bien curioso esto, porque claro, a nivel diario uno dice, uy, a ver, pero por cada unidad de riesgo obtengo 0.11 unidades de rentabilidad. Sí, pero el Sharpe ratio anualizado es mucho más atractivo, ¿no? Y nosotros normalmente hablamos en términos anuales. Por cada unidad de riesgo anual obtenemos 1.89 unidades de, eh, de rentabilidad por sobre la rentabilidad mínima exigida, que es la de los bonos del Tesoro americano. Por ende, y en conclusión, es un instrumento bastante atractivo, dado que no tiene un riesgo muy alto, porque la desviación estándar es bajita, y tiene un Sharpe ratio anualizado que casi duplica las unidades de riesgo respecto de las unidades de rentabilidad por encima de la rentabilidad mínima exigida. Eso lo hace un instrumento aparentemente atractivo. O bueno, claro, uno no puede decir tampoco esto es atractivo y esto no, pero al menos puede comparar.
Si es que tú calculas el Sharpe ratio de otro instrumento, queda claro que vas a elegir en base a cuál tenga el Sharpe ratio más alto. Porque además estás relacionándolos a nivel de rentabilidad y riesgo, ¿no? Entonces, deberías optar por el de Sharpe ratio más alto. Muy bien, muchachos, ¿hasta ahí dudas o comentarios o consultas? Fantástico. Solamente aviso parroquial rápido en base a lo visto hoy. Tarea grupal 1. Cada equipo deberá seleccionar un activo energético sobre el cual se realice trading en mercados financieros internacionales. Por ejemplo, el WTI, Brent, Henry Hub, el TTF, el Carbon Allowances, XLE, el que ustedes quieran. A partir de dicha selección deberán descargar precios diarios correspondientes a los últimos 24 meses utilizando una fuente pública como Yahoo Finance o Google Finance o MarketWatch o Investing. Con base en la información recopilada, deberán calcular los retornos diarios, el retorno promedio, la desviación estándar, etcétera, etcétera, y calcular el Sharpe ratio de ese activo. Finalmente, análisis breve, interpretativo, recomendando. De hecho, mi sugerencia es que también calculen lo mismo para un activo paralelo con el que puedan comparar. El entregable consistirá en una presentación de máximo 6 diapositivas, en la que se evidencien claramente los cálculos realizados, las fórmulas empleadas y las conclusiones estratégicas derivadas del análisis. Entonces, está bien agradable, creo que es llevadero. Es un tema de que se pongan de acuerdo como equipo, vean qué activo van a analizar y me dan sus conclusiones. Francamente les digo, no me pongo exigente al respecto. Muéstrenme que efectivamente lo han captado, que lo han usado y que pueden tomar una decisión en base a ese indicador. Ya está. Con eso no hay ningún problema. Muy bien, muchachos. Encantado. ¿Dudas o comentarios finales? Profesor, consulta. Sí. Con esta emisión de bonos Estados Unidos, ¿hace que en un futuro el dólar pueda estar tirándose para la baja? Em, Técnicamente no, o no necesariamente. Cuando me preguntan eso, justo lo que me has preguntado, cuando me preguntan eso, suelo poner este ejemplo para que más o menos se entienda la dinámica del dinero. Imagínate, imagínate que en un país la economía crezca el doble, crezca el triple. Mira lo que estoy diciendo, crezca el doble, crezca el triple y la masa monetaria se mantenga igual. O sea, hay soles, dólares, euros, pesos, francos, libras circulando en el mercado. La economía se triplica en tamaño y la masa monetaria sigue siendo la misma. ¿Qué va a ocurrir? No va a alcanzar el dinero para hacer negocios. Oye, quiero pagarte, pero no puedo, no tengo plata, no hay suficiente dinero. Y el dinero electrónico, hasta cierto punto, tiene libertad, pero siempre está soportado por dinero físico. Entonces, ¿cuál es la gran conclusión de esto? Que el dinero físico es necesario y la emisión de dinero es necesaria. Entonces, existe esa idea, digamos, equivocada de que siempre que haya impresión de dinero va a haber devaluación de la moneda y por tanto no hay que imprimir. En realidad, la impresión de dinero es necesaria. La impresión de dinero tiene que acompañar al crecimiento de un país. Entonces, conforme la economía crece, la masa monetaria también tiene que crecer. Como Estados Unidos crece todos los años, la Reserva Federal siempre $1.000, primero para el crecimiento de Estados Unidos, pero lo interesante de Estados Unidos es que como todo el planeta usa dólares, entonces Estados Unidos tiene que imprimir dólares para soportar el crecimiento de todo el planeta. Entonces, Estados Unidos no se puede dar el lujo de que, qué sé yo, de que Filipinas crezca y no imprima los dólares que Filipinas va a necesitar. No se puede dar el lujo de ver que Brasil crece y no imprimir los dólares
que Brasil va a necesitar. Entonces, como Estados Unidos cubre la demanda de dólares del mundo entero, siempre tiene que imprimir. Y de hecho Estados Unidos juega con eso y se financia con tranquilidad a través de bonos porque sabe que siempre va a haber necesidad de dólares en el mercado en mayor o menor medida. Entonces, la devaluación del dólar no se debe a su masa monetaria, se debe a la coyuntura geopolítica. En otras palabras, si Trump hace una barrabasada, el dólar vale menos. No porque hayan impreso, sino porque el mercado confía menos en la moneda que es el reflejo de un presidente en un país, ¿no? Entonces, y claro, en el caso peruano es bien interesante, ¿no? Sacan un presidente y el sol vale lo mismo. Conclusión, el presidente no nos importa. O sea, es un poco la lectura, ¿no? En cambio, en Estados Unidos, el presidente se equivoca y el dólar vale menos, ¿qué quiere decir? Que ahí sí les importa lo que hace el presidente. En pocas palabras, ¿no? El mercado sí está interesado en lo que haga el presidente de Estados Unidos. Esa es un poco la lectura, ¿no? Ok. ¿Y qué tanto puede afectar el BCR en la compra-venta de dólares en el tipo de cambio del dólar? Bueno, de hecho, el modelo que tenemos es flotación sucia, ¿no? Que es que el Banco Central de Reserva sale a comprar dólares cuando el dólar está muy bajo o sale a vender dólares cuando el mercado está muy alto. Pero lo más interesante es que uno dice, bueno, qué fácil el trabajo del BCR, ¿no? Porque es compra, venta, compra, venta, compra, venta. Sube el dólar, venden, baja el dólar, compran para generar escasez o para generar abundancia. Pero hay otro tipo de acciones que emprende el BCR, como por ejemplo, cuando se han dado los retiros de las AFPs, por ejemplo. ¿Qué tienen que hacer las AFPs para poder pagarnos? Vender sus activos. Pero ¿qué ocurre? Si salen a vender los activos por ley, porque tienen que pagarnos, y no es el momento ideal para vender, lo que termina ocurriendo es que van a perder plata o van a asumir una pérdida por tener que cumplir con la ley cuando en circunstancias normales no habrían vendido el instrumento financiero porque no era el momento para venderlo. Entonces, ¿qué hace el BCR? Para no reducir la riqueza del país, lo que hace el BCR es va a donde las AFPs y les dice, no vendas todavía. Yo te presto la plata para que cumplas con tu obligación de pagarle a los afiliados que han gestionado su retorno y tú conserva los instrumentos financieros y véndelos cuando el mercado, que en el mercado sea conveniente venderlos. Te das cuenta de cómo el BCR sí puede efectivamente influir sobre la política monetaria y la estabilidad económica del país. Entonces, no solamente se trata de comprar y vender dólares, se trata de procurar que el país en sí mismo y sus activos financieros no se deprecien ni se asuman pérdidas innecesarias producto de, por ejemplo, las leyes de retiro de AFP. Es un poco la chamba del BCR. Ok. Muy bien. Ok, muchachos. Ha sido un gusto compartir nuevamente con ustedes. Sé que ha sido una primera clase quizás un poco cargada de contenido, pero lo cierto es que el curso tiene un montón de cosas por ver y somos optimistas, vamos a cerrarlas todas, ¿de acuerdo? Así que en caso de dudas o comentarios, encantado, me pueden escribir con toda libertad y en breve publico también el PDF de la clase para que tengan las pautas para resolver su tarea. Muy bien, muchas gracias a todos, que tengan un buen fin de semana y nos vemos la próxima semana. Gracias. Bien, gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, profesor. Buenas noches.